Gálatas 3, del verso 6 al 12, dice así: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y nadie justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. La discusión que se sostiene en esta epístola, en esta carta, principalmente se da porque esta región, la que estaba compuesta por algunas iglesias locales, había recibido el mensaje del apóstol Pablo y exclusivamente un mensaje basado en la gracia de Dios. Quiere decir que desde la venida del Señor Jesucristo, su vida, su muerte y su resurrección son suficientes para hacer un camino de acercamiento y salvación para el hombre, para que a través de los méritos exclusivos de Cristo el hombre reciba la salvación como un regalo, que no debe adquirir o no debe en realidad pensar que la salvación es algo disponible hacia los esfuerzos del ser humano. A diferencia de todas las demás religiones, el Evangelio ofrece salvación gratuita. La justificación de sus pecados están disponibles solo por medio de la fe y no por las obras que el ser humano pueda realizar. El apóstol Pablo presenta con claridad y con mucha amplitud el mensaje a estas iglesias, y resulta de que en algún momento algunos hermanos, lamentablemente hay que decirlo de esa manera porque el texto lo menciona, dice que eran algunos falsos hermanos, se introdujeron encubiertamente y manifestaron que era muy fantástico que confiaran en Cristo, pero para mantener su salvación, para seguir siendo salvos y mantenerla en vigencia, necesitaban volverse judíos. Y con la idea de volverse judíos estaba en que para mantener su salvación debían ser rigurosamente estrictos en guardar la ley de Dios con sus ceremonias, las leyes alimenticias, y de alguna manera le estaban diciendo de que la salvación dependía de lo que ellos pudieran hacer. Pablo, lamentablemente, tiene que enfrentar con firmeza esta situación y comienza a atacar este modo de pensar. Y aunque Pablo usa palabras violentas para subsanar la fe de estas personas, Pablo llega a decir que todo aquel que predica un evangelio diferente del que ya se les ha predicado sea un anatema. Y aunque esa palabra no es conocida en el lenguaje popular, esa palabra quiere decir, anatema quiere decir, sea un maldito de Dios. Y Pablo insiste de que ese mensaje no tiene una autoría humana, porque aún nosotros, dice Pablo, incluyéndose él mismo, porque aún nosotros
o un ángel del cielo, si les predicase otro evangelio, aún ellos deben ser considerados como anatemas. Pablo da una serie de argumentos de que el evangelio que les presentó a los hermanos de Gálatas no es un evangelio de invención humana, sino que es un evangelio que viene directamente por revelación de Jesucristo, y que aunque esta revelación Pablo asume que se le fue entregada a él, los apóstoles de Jerusalén confirmaron esta predicación al tener una reunión en privado y le dieron la diestra en señal de compañerismo. Y dentro de los argumentos que Pablo usa para derribar esta idea de justificación por medio de las obras, Pablo trae a colación al personaje más importante que todo judío considera, y este es el patriarca de la nación. Este es el tronco del cual descuelga todo el pueblo de Israel, y me refiero precisamente a un hombre llamado Abraham. Y aunque muchos comentaristas han llegado a decir, incluso los judíos así lo creen, que la razón por la cual existe una declaración de justicia sobre Adán, es decir, Dios declara que Adán es justo, algunos judíos, incluso algunos comentaristas liberales, han llegado a decir que Abraham fue acreedor, él mereció que Dios lo declarara como justo. Precisamente ese es el argumento que Pablo ataca, y al traer a colación a Abraham, quiere dejar por sentado que aún el tronco, la raíz, el patriarca, fue justificado no por las obras de la ley, sino por medio de la fe, por creer. Por eso que dice el verso 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y lo cierto es que la palabra que se emplea ahí para contado, aunque es una palabra que se empleaba en aquellos años como un término contable, es la palabra elogistán, de donde también descuelga la palabra logos, la idea de hablar, esa es la idea. El escritor está diciendo, en este caso Pablo, que simplemente a Abraham la fe se declaró por Dios como que si fuese justicia. No fueron las obras de Abraham las que lo hicieron merecedor, ni tampoco fue la obediencia de Abraham la que lo acreditó como una persona justa, sino que Dios dijo, Abraham creyó, y Dios acreditó esa confianza, esa fe, como que si fuese justicia. Para que nosotros podamos entender esta idea de contado por justicia, es como, no sé, hoy día se ocupa mucho en el área empresarial la idea de tomar un leasing creo que se llama así en la palabra, de arrendar algo, de pedir prestado algo a una empresa determinada y pagar un arriendo por aquello, pero leasing en su contrato asume voluntariamente de que ese arriendo ellos lo cuentan como un abono para que al final de todo ellos, los que arrendaron, sean los dueños de lo que han pedido. Algo muy parecido pasa con el tema de contado por justicia, es porque Dios cuenta algo que no es justicia, algo que no es obra, lo cuenta como que si fuese justicia. Y en este caso, en la fe que nosotros tenemos y en lo que Pablo trata de decir a estos hermanos, es que algo que no tiene nada que ofrecer como la fe,
algo vacío, una mano que se extiende, que no tiene nada que ofrecer, simplemente confía y cree en Dios, eso Dios lo cuenta como si fuese justicia. Como que si esa persona fuese un merecedor no siéndolo. Y Pablo, al traer a colación a Abraham, les dice, aún nuestro padre Abraham, aún Abraham el patriarca, recibió las promesas de Dios y las misericordias de Dios no como un mérito, él las recibió por pura gracia y misericordia. Y fíjese que al entender un poco esta idea, y vuelvo a repetir, que aunque muchos comentaristas han tratado de decir que eso que se explica en Génesis capítulo 15, eso que observa el escritor del libro de Génesis, muchos dicen que cuando Abraham agradó a Dios, Abraham se hizo merecedor de la justicia de Dios. Abraham se ganó el derecho de ser justificado. Sin embargo, cuando uno lee el capítulo, se da cuenta que en ningún momento Génesis alude a aquello. De hecho, dice, después de estas palabras del Señor vino Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer este Damaseno. Dijo además Abraham, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, y si es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Y el verso 6, que es el verso conflictivo, especialmente para los judíos, dice, y Abraham creyó en el Señor, y él lo reconoció por justicia. En ningún momento vemos a Abraham ganándose el derecho a recibir esa justicia, sino que el texto en todo momento muestra que Abraham solo creyó en el Señor. De hecho, Pablo, en su carta a los Romanos, bueno, ese pasaje me es mucho más familiar porque comúnmente es uno de los mensajes más populares para defender la gracia del Señor. En Pablo en los Romanos deja tan evidente de que la justicia y las obras delante del Señor son dos cosas totalmente contrarias. Y me refiero a justicia basado en la idea de gracia, que la gracia y las obras son dos cosas separadas, que incluso no son ni siquiera amigas. No puede haber entre ellas una simbiosis, sino que son dos cosas totalmente distintas. Y dice el escritor, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló nuestro padre Abraham según las obras? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y para aclarar el tema,
dice Pablo, ahora bien, al que obra, no se le cuenta el salario por gracia, sino por deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Lo que Pablo está diciendo, que la gracia no es algo que se merece, porque las misericordias no se exigen. Las misericordias solo se reciben. La gracia no es algo que uno debe merecer, sino que la gracia de Dios es algo que uno debe estar dispuesto a recibir. Y Pablo hace el contraste diciendo, porque al que obra, no se le cuenta el salario por gracia, sino por deuda. Es como usted cuando llega a fin de mes y va donde su patrón, usted no va donde su patrón a pedirle que le regale su sueldo. Su sueldo es un derecho adquirido producto de su trabajo. Por lo tanto, su sueldo no es por gracia, su sueldo es una deuda. Y eso es lo que Pablo está diciendo, más al que no obra, es decir, no tiene nada que hacer, no hizo nada, no tiene nada que ofrecer, más al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Y de eso, dice Pablo, Abraham no tiene de qué gloriarse. Porque si Abraham mereció el favor de Dios, él tendría de qué gloriarse de sí mismo, pero no para con Dios. ¿Y qué podríamos decir de nosotros frente a este argumento que Pablo les trae a estos hermanos? Y estos hermanos comienzan a entender de que si el patriarca Abraham fue justificado por medio de la fe, ¿cuánto más no serían justificados los creyentes cuando Dios cumple la promesa a Abraham de bendecir en su simiente a todas las familias de la tierra? Y cuando esa simiente llega, que es Cristo, la bendición caería por gracia y misericordia a todos los que Dios quisiera salvar. Ahora, ¿qué podríamos decir de nosotros? Todavía tenemos esta confusión al pensar, al creer de que la realidad de nuestra salvación y de nuestra justicia delante de Dios depende de lo que hacemos o cómo mantenemos nuestra salvación, o realmente podemos descansar de que nuestra salvación es el resultado de la pura misericordia de Dios. Amén. Esta es la gran diferencia del Evangelio con cualquier otra religión del mundo, porque cualquier otra religión que usted analice, todas las religiones exigen el mérito humano. Sin embargo, en el Evangelio, la justicia de Dios se declara por fe y para fe, porque el justo solo por la fe vivirá. Pero tengo que decirles algo. La fe en la que Pablo le endosa aquí a Abraham no es una fe vacía. No es una fe vacía. Y hay que aclararlo. Porque es muy diferente creer en Dios, y en lo que el texto no dice, y voy a llamar su atención con lo que voy a decir. Creer en Dios solamente no salva a nadie. Lo puedo repetir. Creer en Dios solamente no salva a nadie. Porque si usted analiza el texto nos enseña que la fe de Abraham, que fue acreditada, fue contada por justicia,
no fue solo una fe que cree en Dios, sino que dice, y creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y aunque esto es muy básico para la fe cristiana, tenemos que entender que la fe necesita un contenido. La fe necesita creer en algo objetivo, en algo puntual. La fe es algo que alcanza y toma la justicia de Dios cuando cree en el Evangelio, en la noticia del Evangelio. Por eso que una fe que salva necesita noticia, necesita contenido. No es solo creer por creer, porque todo el mundo puede decir que cree en Dios, pero es muy distinto a que el mundo pueda decir que le cree a Dios. Porque usted puede decir que cree en Dios y a la vez no creer en nada de lo que Dios ha dicho. ¿Se entiende la idea? Sin embargo, el texto dice, y creyó pues Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Le creyó al mensaje. Lo que Dios, la justicia que alcanzó la fe de Dios, la fe de Abraham, fue esa fe que creyó en el anuncio, creyó a la promesa, creyó a lo que Dios había dicho. Esa es la fe que alcanza la justicia de Dios. Y lo cierto es que los que tienen esa fe para creer en la palabra de Dios, obviamente que creerán en Dios y en su palabra. Por eso que menciono que creer en Dios solamente no salva a nadie. El vehículo de salvación es la predicación del Evangelio. Efesios 1, verso 12 al 13 dice que en él también nosotros, o vosotros dice ahí, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en el Evangelio de vuestra salvación, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, tenemos la garantía de que hemos alcanzado por gracia y recibido por gracia el favor de Dios, y como garantía Dios nos da su Santo Espíritu porque somos salvos, somos sus hijos y sin duda seremos conservados por Él hasta cuando Él venga en su reino. Por eso que dice hasta la redención de la posesión adquirida. Mi hermano, en esta mañana, ¿tú crees en Dios o crees a Dios? O las dos. Eso es lo triste de la fe cristiana de hoy, en que muchos, aún dentro de la iglesia, dicen creer en Dios y no conocen nada del Dios que dicen creer. Creen en Dios, pero viven como si Él no existiera. Mas nuestra fe tiene un contenido, y el contenido de nuestra fe, como fue el contenido de la fe de Abraham, es la promesa de Dios. ¿Y sabe cuál es la promesa para nosotros? Que aunque estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia habemos sido hechos salvos por medio de la fe. Esto no fue de nosotros, pues es un don de Dios. Jamás fue por obras para que nadie se gloríe, sino que entendemos que el precioso sacrificio de Cristo, su justicia, su santidad, sus perfectas obras, se nos han sido acreditadas a cada uno de nosotros.
de modo tal de que no tenemos méritos para ser arrogantes, no tenemos méritos para gloriarnos en nosotros mismos, y es por eso que la fe cristiana cree en esta salvación, agradece esta salvación y rinde honor y gloria solo a Cristo, porque Él es el que nos ha salvado. Pero no olviden esto, la fe cristiana no es una fe vacía, la fe cristiana tiene un contenido. ¿Estás claro que ese contenido en el cual tú crees es el Evangelio? Porque si es el Evangelio, tu fe será contada por justicia. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Le invito a que se ponga en pie y oremos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias. Gracias por habernos otorgado, habernos regalado algo que nosotros jamás hubiésemos podido adquirir. La salvación de nuestras almas meritoriamente es exclusiva tuya. De modo tal, Señor, que no hay jactancia alguna. Pablo dijo que la jactancia quedaba excluida, que no es por la ley de las obras por las que hemos sido salvos ni nos mantenemos en salvación, sino que es por creer en el Evangelio, y es el Evangelio el que conserva nuestra salvación hasta que tú vengas por nosotros. Señor, aleja de nosotros la jactancia y haznos pensar que la causa de nuestra salvación, la causa de la salvación de todo cristiano, es Cristo Jesús y sus méritos. Creemos en Él como nuestro Salvador, pero también creemos en sus obras y en sus méritos que fueron, Señor, ganados para estar a disposición de todos los que tú has escogido para salvación. Señor, bendícenos en esta mañana y danos la confianza para tener paz, para descansar, para pensar con claridad que si no fuera por Él, ¿qué sería de nosotros? Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. En tu amor descansaremos y en tu amor perseveraremos. A ti el honor, la gloria y la alabanza por siempre. Amén. Amén.